Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y... Bueno, esto está hecho como para gente más alta. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Los profesionales de la salud generalmente entran al trabajo por un gran sentido de propósito, ¿sí? Se les reconoce por su gran maestría, por su profesionalismo y también por el saber hacer de sus cosas, por su competencia, básicamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad del sector de la salud? Están enfrentados constantemente al sufrimiento de las personas, tienen recortes económicos, también tienen recortes de personal, tienen también muchísimo estrés al cual se están enfrentando constantemente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo a lo que ellos entran al sector cuando trabajan, de alguna manera esto se va perdiendo en el tiempo, lo cual está causando problemas de la salud, ¿sí? El burnout es un gravísimo problema en el sector sanitario y se define como el estado de agotamiento mental, emocional y físico crónico causado por un estrés, ¿sí? Por un estrés crónico. Entonces, ¿cuáles son las situaciones ¿es esta? Sí. ¿Cuál es el impacto del burnout? La Organización Mundial de la Salud decreta que el 40% del personal sanitario está sufriendo burnout. Más o menos estamos hablando que el 42% de estas personas son médicos, el 44% son enfermeros. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos? Las consecuencias que tenemos es, uno, a nivel personal, las personas sufren, como bien dijo Joan, el 70% de las causas de enfermedades físicas que tienen vienen por enfermedades mentales, especialmente por el estrés. También el impacto hacia el paciente. Entre más burnout suframos, entre más estrés suframos, también vamos a tener mayores errores a la hora de diagnóstico, vamos a tener también mayores errores a la hora de manejar el paciente, ¿sí? Y esto no nada más es en términos profesionales, sino también el impacto en su vida, ¿sí? Todo lo que pasa en el trabajo no se queda en el trabajo, tiene un impacto en sus familias, en sus familiares, en su entorno profesional. Y por lo tanto, todo esto causa enfermedades también para él mental o para ella físicas y en todo su entorno de trabajo. El salario emocional, antes de entrar al salario emocional, me quiero un poco entrar en el por qué, cuál es la importancia del salario emocional. Generalmente las personas pasan un 30% de sus vidas en el trabajo. En el sector sanitario esto es mayor, ¿sí? Estamos hablando más o menos de un 40% del tiempo de sus vidas que pasan en el trabajo. Por lo tanto, si estamos viendo el trabajo solamente por razones económicas, etcétera, esto tiene muchísimo más impacto, ¿sí? El salario emocional no solo se refiere a todo, se refiere básicamente a todos aquellos beneficios no económicos que percibimos del trabajo y que transforman nuestra manera de ver el trabajo. Esto tiene varias como cadencias que tienen. Uno, la primera es que el factor de multiresponsabilidad. ¿Quién es responsable del salario emocional? Realmente somos todos, ¿sí? Las personas, nosotros mismos somos responsables de nuestro propio salario emocional, pero también son responsables los líderes, ¿no? Los líderes y las organizaciones, dentro de esta multiresponsabilidad, hay ciertos agentes que tienen más responsabilidad que otros. Los líderes forman parte de este más, ¿sí? Y las organizaciones también. ¿Por qué? Porque un líder es capaz de destruir el salario emocional de una persona o realmente hacerlo grandísimo, fomentarlo enormemente. Y es necesario que se asuma esta responsabilidad, que seamos conscientes de, si tenemos esta posición de líderes, que asumamos esta grandísima responsabilidad y que asumamos también el poder que tenemos frente a las personas. Y este poder es, como bien dije, tiene el poder de básicamente destruir
el 40% de la vida de una persona, ¿sí? ¿Cuál es la definición, o sea, cuáles son las consecuencias? Primero, mejora el bienestar de la salud mental. Una vez que tenemos un buen salario emocional, también vamos a mejorar el equilibrio que tenemos en todas las partes de nuestras vidas, no solamente en el sector laboral, y también va a ayudar a que crezcamos como personas y que crezcamos también como seres humanos en el trabajo. Los 10 factores que componen el salario emocional no son factores que yo hice así y me los inventé. Son factores que nacieron, que fueron destilados de una profunda investigación que se hizo con personas de 22 países y que se ha traducido a 4 idiomas, ¿sí? Con iguales índices de validez y confiabilidad. Todos estos factores de los que vamos a hablar no solamente responden a ciertas necesidades, ¿sí? Y la ausencia o presencia de estos factores causan en nosotros unas emociones, que estas emociones van a repercutir en nuestro bienestar, ¿sí? Y también tenemos que ver que todos estos factores de los que vamos a hablar se van a manifestar en nosotros de diferente manera, ¿sí? Entonces, cuando hable de ellos, me gustaría que ustedes pensaran a nivel personal cómo se manifiesta este factor en mí, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿cómo hago que estos factores hago crecer en los demás? ¿Sí? Entonces, el primero de los factores del salario emocional es el factor de autonomía, ¿sí? Este es uno como que de los grandes, ¿no? De los cuales se habló muchísimo después de la pandemia, etcétera, pero se trata de tener libertad en poder gestionar nuestros propios valores, nuestros propios proyectos y tiempo de acuerdo a aquello que es importante para nosotros. Aquí hay varios componentes que se manifiestan. Uno, que las personas necesitan sentirse competentes, ¿sí? Necesitan sentirse que son capaces de hacer lo que saben hacer. Y yo sé que en este sector hay muchísimas directrices, hay muchísimas pautas que hay que seguir, que dan poco ámbito o poco rango hacia la autonomía. La autonomía no se refiere a una enorme libertad, sino se trata de una percepción de autonomía, ¿sí? Una percepción de libertad, en la cual soy capaz de poder decidir pocos proyectos, pero que me dan esta sensación de libertad. El segundo se refiere a la pertenencia, ¿sí? Es cómo me siento valorado, visto, reconocido, apreciado en mi trabajo. Esta parte, en situaciones de muchísimo estrés, con falta de tiempo, con muchísimas cosas, es el que más sufre. Las personas cuando tienen mucho estrés o cuando tienen síntomas de burnout, se empiezan a sentir cada vez más aisladas. Y tenemos también menor capacidad de reconocer al prójimo o de darle apreciación de su trabajo, lo cual es sumamente importante. Como bien saben los psicólogos, cuando nos sentimos excluidos de un ambiente, especialmente el ambiente laboral, la parte de nuestro cerebro, la que sale es como si nos empezaran a pegar. Es un dolor físico el que sentimos cuando nos sentimos excluidos, ¿sí? Entonces, la pertenencia también es un factor importantísimo para poder crear espacios de reconocimiento, de apreciación a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. El tercero es la creatividad. La creatividad en muchos ámbitos de trabajo se refiere a grandes pintores, artistas, escritores, etc. Sin embargo, la creatividad es algo que todos podemos ejercer en todos nuestros ámbitos profesionales. Y no se trata de hacer grandes cosas, se trata de tener la libertad de desarrollar, expresar y manifestar todos nuestros la huella digital que todos podemos aportar en nuestros trabajos. Es decir, podemos nosotros, dentro de parámetros ya establecidos, dentro de ciertas pautas ya establecidas, también podemos nosotros intentar poner nuestra huella digital en aquello que ya está establecido. En nuestra investigación, mucha gente que trabajaba también como enfermeros, como médicos, nos decían, es que
hay tantas pautas que ya están preestablecidas, hay tantas directrices que ya están hechas, sin embargo, siempre existe la posibilidad de hacer algo más, siempre existe la posibilidad de poner mi huella digital en esto que hacemos, y esto hace una enorme diferencia en mi sentir en el trabajo y cómo este se manifiesta. El siguiente factor es el factor de dirección. Dirección no se refiere al rol que hay, sino se refiere a la capacidad, a la oportunidad que todos tenemos de poder visualizar nuestro futuro profesional. Cuando en épocas de incertidumbre, por ejemplo en la pandemia, este factor sufrió muchísimo porque la gente no sabía cuál era el siguiente paso, cuál era lo que había, mucha gente no sabía si iba a poder regresar a trabajar. Entonces esto causa como sentimientos de vulnerabilidad, de incertidumbre, que también causa muchísimo estrés. Para poder nosotros tener dirección, necesitamos también tener espacios de poder pensar y poder visualizar qué es lo que queremos hacer en el próximo año, en los siguientes 3 años, y tener espacios de co-creación de esta visión profesional. Por mucho que yo quiera hacer lo que en 3 años X, Y, Z, necesito tener un espacio para poder compartir esta visión y para poderla hacer posible, ¿sí? Y necesitamos también crear estos espacios para poder tener este factor en nuestros trabajos. El siguiente es el disfrute, ¿sí? El disfrute en ambientes como en el sector sanitario siguen siendo igualmente importantes, pero también debe haber espacios para ellos. Y no se trata todo el tiempo de estar disfrutando y jajaja, sino tener espacios en los cuales se permitan ciertas conexiones sociales auténticas que me hagan reflexionar sobre mí mismo y sobre los demás, y poder también aprender de mí mismo. El siguiente es el de inspiración. La inspiración es como de todos los factores, es como de los suaves, de los que nadie habla, ¿sí? La inspiración está en todas partes, ¿sí? Pero la inspiración tiene varios aspectos. Uno, la evocación de la inspiración, que la cual nosotros no podemos controlar, ¿no? Porque de pronto generalmente viene cuando estamos trabajando. Pero un factor importante de la inspiración es actuar sobre la inspiración, ¿sí? Y esto es importantísimo. La inspiración nos abre ventanas, nos abre puertas hacia aquello que es posible, que va más allá de nosotros mismos y que va más allá de lo que consideramos posible dentro de nuestro ámbito. Pero necesitamos crear espacios y diálogos que nos inviten a ver cómo podemos usar esta inspiración para mejorar nuestro ámbito profesional, ¿sí? Por eso, la inspiración es algo que parece intangible, ¿no? O puede parecer intangible, pero si se sabe manejar es sumamente tangible, porque es gracias a la inspiración que empieza, por ejemplo, a fomentarse la creatividad, ¿sí? Todos los factores de los que estamos hablando no son exclusivos, ¿sí? No es la dirección, el disfrute, la autonomía. Todos están completamente interrelacionados y tenemos que verlos así. Y, por ejemplo, la inspiración y la creatividad, por ejemplo, es uno de los factores que impactan a todos los demás factores, ¿sí? El siguiente es la maestría. La maestría, el crecimiento profesional y el propósito, que son estos tres factores, los cuales en cierta manera identifican al sector de la salud, ¿sí? Es el saber hacer, es el que están, gracias a sus estudios, gracias a su experiencia, gracias a sus competencias profesionales, gracias a su alto sentido del propósito, es aquel como que son los fuertes, son los factores que todo este sector tiene fuerte, ¿sí? Pero que es abusado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estamos, si estamos como que relegando los otros 10 factores como no importantes y estamos solamente sosteniéndonos en estos 3 pilares, entonces viene la sensación de burnout, ¿sí? Y viene el absoluto desgaste que hay. Todo
la mayoría de las personas que trabajan en este sector están llevados por un alto sentido de propósito, por un alto sentido de ayuda, por la convicción de su maestría, de sus competencias, de saber enfrentar desafíos gracias a haber pulido todas sus destrezas, todas sus competencias, todas sus habilidades a lo largo del tiempo y a lo largo de su experiencia. Y también gracias a todo el diálogo que tienen con colegas que les hace crecer también profesionalmente. Pero vuelvo a decir, si solamente se basa en estos 3 pilares y estamos relegando los demás a algo no importante porque no hay tiempo para ello, entonces vienen todos los problemas de los que estamos hablando. Y por último, otro de los pequeños es el crecimiento personal. Constantemente el crecimiento personal se refiere a todas aquellas oportunidades que tenemos en el trabajo que nos ayudan a ser mejores seres humanos, ¿sí? ¿Cómo nos invita esto a ser mejores humanos? Factores como la humildad, el perdón, el agradecimiento, ¿cómo se llama? El pensamiento crítico, eso es algo que nos hace profundamente humanos y que constantemente estamos en contacto con personas que nos hacen crecer como personas. Pero, ¿qué es lo que es necesario? Lo que es necesario es reconocernos unos a otros como que tú o tú me están ayudando a mí a ser mejor ser humano. Y si esto no sucede, entonces me empiezo a sentir invisible, ¿sí? Me empiezo a sentir autómata, porque no me reconocen como ser humano. Y por eso es importantísimo también este factor como parte, como de los factores que son callados, que son más silenciosos, pero que son sumamente importantes porque nos hace crecer como persona. Como bien dije, todos estos 10 factores están interrelacionados. ¿Cuál es más importante que otro? ¿No? Que es una pregunta que también me hacen. ¿Cuál es el más importante, Marisa? Pues de todos los factores que estudiamos, y por eso ninguno baja de importancia, o sea, tenemos baja importancia, importancia media, etcétera, todos están entre importante y suma importancia. Ninguno baja a importancia moderada. Y depende de la persona. El salario emocional no es fijo, ¿sí? Depende de la situación en la que nos encontremos. Puede ser que en una situación particular, si estamos teniendo familia o si tenemos hijos, tal vez el factor de autonomía es el más importante. Tal vez en cierta época de nuestras vidas puede ser el propósito o puede ser la creatividad. Depende de en qué situación nos encontramos. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es evaluarlo, ¿sí? A nivel personal y a nivel de nuestros equipos. Seamos lo suficientemente valientes para poder evaluar cómo está nuestro equipo en salario emocional, cómo podemos medir estos 10 factores en mí y en mi equipo. Seamos valientes también para abrir este diálogo que nos va a invitar. Tal vez todo mundo está lleno de ideas, todo mundo sabemos cómo mejorar nuestra autonomía, cómo mejorar nuestra creatividad o cómo impulsar nuestro crecimiento profesional. La escucha de esto y saber cómo destilar lo que nos está diciendo en estos 10 factores crea acciones, ¿sí? Y estas acciones hacen que poco a poco mejore nuestro bienestar en el trabajo. Y las mejoras, ¿sí? No pensemos que el salario emocional se mejora inmediatamente, ¿sí? Se mejora poco a poco, poco a poco. Y una pequeña acción tiene un impacto en varios factores. La clave aquí es identificar con cuál factor empezamos. Y no importa con cuál, realmente no importa con cuál. Empiecen con aquel que sea más fácil para ustedes. Empiecen con aquel que sea más accesible, pero empiecen, ¿sí? Porque como dije, una vez que empiezan, se empieza a rodar una rueda que cada vez se hace más grande y vuelvan a evaluarlo. O sea, no se queden con salario emocional, ya lo hice, ya lo archivé, ya está. Sino una evaluación constante de esto y una actuación constante es lo que hace que el salario emocional suba y mejore
constantemente en el tiempo. Muchas gracias.